Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la esperada presentación de la nueva edición de la revista Villena. Agradecer la asistencia al muy ilustre Fulgencio Cerdán, alcalde de nuestra ciudad, a mis compañeros y compañeras que forman parte de la corporación municipal y los colaboradores y autores que han hecho posible que esta edición vea la luz y, por supuesto, todo el público que hoy nos acompaña. Tengo aquí en esta mesa que nos acompañan a Fulgencio Cerdán, alcalde de Villena, a Laura Hernández, directora del Museo Arqueológico de Villena, y a Pepe Ayelo, director de la Casa de la Cultura. Es una gran alegría para mí presentar por fin la nueva edición de la revista Villena, como ya sabemos, muy esperada y deseada. Esta edición contempla 2 años, el 2019 y el 2020, un año asolado por una pandemia que nos ha tenido y nos tiene aislados, sin contacto físico y, por decirlo llanamente, sin los besos y apretones de nuestros seres queridos. Esta crisis sanitaria ha supuesto un hándicap en nuestros caminos, una barrera que por salud y por respeto hacia los demás hemos tenido que imponer en nuestras vidas. Pero gracias a la responsabilidad, el esfuerzo y el respeto de toda la ciudadanía, vamos avanzando hasta que por fin podamos dejar atrás todo esto y solo nos parezca un mal sueño. Continuemos luchando y hagamos un último esfuerzo. Las nuevas tecnologías nos han permitido estar conectados y estar más cerca de los nuestros, pero lo que en mi humilde opinión nos ha permitido continuar, sentir un respiro, lo que nos ha abierto una vía de escape en los momentos tan difíciles y convulsos que hemos vivido, ha sido la cultura. Por ello, gracias a todas y a todos los que continuáis apoyándola. Me enorgullece mucho participar de una revista que forma parte de la historia de la ciudad en la que he vivido y crecido, pudiendo aportar mi pequeño granito de arena. 70 años de revista, 70 años de cultura, plasmando y dando testigo de las vivencias que a lo largo de un año suceden en nuestra ciudad. Por último, y no menos importante, antes de dar paso a Laura Hernández, quisiera reiterar mi agradecimiento a todas las personas que habéis formado parte de esta doble edición. Gracias por vuestra aportación. Sin vosotros y vosotras no habría sido posible. Sigamos luchando por la cultura y sigamos luchando por nuestra historia y, por supuesto, por 70 años más de Revista Villena. Ahora sí, Laura Hernández, te cedo la palabra. Gracias. Buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Bueno, a mí me corresponde comentar el apartado Historia e Investigación de la revista de este año, esta doble anualidad que sale en un único volumen. Y me alegro porque para mí es uno de los apartados más importantes de la revista. Desde que hace 70 años, como ya se ha quedado patente, la revista se imprime, los apartados de historia e investigación han tenido un carácter divulgativo, no son artículos de científicos puros, sino que son, como digo, de divulgación histórica o de investigación, pero divulgativa y sin perder el rigor. Para los que estudiamos la historia o analizamos desde alguna de las facetas la historia de Villena, es imprescindible y de obligada consulta la revista Villena. Por eso creo que no debemos pasar la oportunidad de apoyarla, de colaborar en la revista, de hacer nuestros artículos, de pelear para que salga, aunque cueste mucho en estos tiempos que corren. La digitalización que hace la Casa de la Cultura, que la pone a disposición del mundo entero en Internet, todas las revistas, ayuda muchísimo a su difusión, ayuda, por supuesto, a la investigación y el vaciado que hace la biblioteca pública, nuestra también de Villena, desde luego también facilita muchísimo el trabajo investigador. Me voy a centrar ya en esta revista de este año que ahora presentamos en el apartado Historia e Investigación. El primer artículo que aparece
está firmado por José Sánchez Ferrandiz y se titula Escenas del Gurugú. ¿Y qué es el gurugú? Se preguntarán algunos de ustedes, no sé si alguien sabrá lo que es, pero yo sí que me lo pregunté porque no lo sabía. Pues tendrán que leer el artículo para saberlo, pero voy a leer solo un trocito que he extraído del texto de Ferrandiz. Al franquear el arco de piedra, de forma abrupta surgía el gurugú. Para los que residían abajo, la civilización, la cultura y la moralidad quedaban atrás, dando paso a la depravación, pero también a la miseria de quienes allí malvivían y que difícilmente escaparían del desordenado y abigarrado laberinto de calles insalubres y viviendas infrahumanas, condenados a permanecer para siempre en el mismo lugar donde la mayoría de ellos había nacido. Ahí lo dejo, muy interesante y muy recomendable. Si alguien se pregunta respecto a la pandemia, ¿cómo nos puede estar pasando esto a nosotros?, que nos creíamos asegurados contra las amenazas del apocalipsis, le recomiendo que no deje de leer el artículo de Plagas, epidemias y pandemias y una abogada celeste, la Virgen de las Virtudes, escrito por Ángel Luis Prieto de Paula. Como se desprende del título, es un trabajo muy oportuno en el que el autor intenta responder a esa cuestión, es decir, que pensábamos que nunca nos iba a pasar nada en esta civilización nuestra. Él analiza otras epidemias pasadas, desde la peste de Atenas hasta nuestra COVID-19, pasando por las comedias marianas. Y ahora salto el artículo y voy a leer la reflexión final, haciendo, como dicen en las series, un spoiler. El que no quiera que se tape los oídos, porque Ángel Luis escribe una frase que me gusta mucho para terminar el artículo, que dice: después de todo, y más aún en tiempos de crisis, mirar comprensivamente al pasado nos conforta y da fuerzas para habitar el presente. Es una frase muy buena, muy oportuna, muy histórica, y me ha gustado repetirla. Además, el artículo está adornado con unas buenas ilustraciones que están a la altura del texto. Otro de los artículos es de Eleuterio Gandía, colaborador también habitual de la revista. Se titula La población de Villena a mediados del siglo XVIII, estructura social y sectores de producción. Eleuterio expone las profesiones que se ejercían en Villena en esa época, en el XVIII. Aporta exhaustivas tablas con cada uno de los oficios, según los sectores y cuántas personas ejercían en esa profesión, siendo al final pues, un trabajo muy valioso, interesante y muy bien documentado. Otro de los artículos es de José Fernando Domene Verdú, que en este caso aporta una investigación sobre su propia formación en un tema de su especialidad, como es la etimología del topónimo Villena. José Fernando Domene desmenuza los orígenes etimológicos del nombre de nuestra ciudad desde el Pacto de Teodomiro en el 711, analizando la posible procedencia y la evolución de su fonética y ortografía hasta la denominación actual de Villena. Por su parte, Antonio José Juan Gil hace una pequeña aportación sobre los años difíciles de la Casa Salesiana de Villena, referido a una serie de sucesos acaecidos en la sede del Colegio Salesiano de Villena al inicio de la Guerra Civil y la posterior ocupación por las milicias republicanas para centro de operaciones y hospital, hasta que el 1 de abril del 39, acabada la guerra, volvieron a manos de los salesianos. Vicente Blanes Torreblanca relata una pequeña anécdota sobre su abuelo, con el título Mi hijo se llama Francisco. Su trabajo habla de las peripecias ocurridas por esta persona, un señor que nació en Sax, luego se fue con su quinta a la guerra de Cuba y a la vuelta volvió ya a residir en Villena, donde falleció. Recibió muchas condecoraciones, etcétera, etcétera, que quedan detallados en el trabajo. El penúltimo trabajo ya, Joaquín Sánchez Huesca, Villena y comarca en la Exposición Agrícola, Industrial y Artística de Alicante, 1860. El artículo trata sobre José Asori, un pintor nacido en la villa de Biar en el siglo XIX,
que presentó varios óleos del Convento de las Virtudes en esta exposición que se reseña en el título. El último trabajo es de José Puchacien, también colaborador asiduo de Villena, de la revista Villena, sobre Victoriano Lillo Catalán. Es un interesante escritor villenense, implicado políticamente, masón, cosmopolita, viajero eterno, eterno luchador, en palabras de Blasco Ibáñez, que le prologó algún libro. Y considero que Pepe Puche en este trabajo le hace el merecido homenaje a Lillo que le debía a su pueblo natal. Por último, incluimos también en la investigación, por supuesto, los trabajos incluidos, premiados en los premios José María Soler de la Fundación Municipal que lleva su nombre. El apartado que se dedica a la Fundación está arropado por unas letras de la directora de la Fundación, Loli Fenor, donde rinde homenaje al profesor Juan Bautista Vilar. Después aparecen los trabajos, un resumen de los trabajos premiados en todas las modalidades, primero y segundo de la ESO, escrito por Carmen Ballester Alcaraz, que habla de su bisabuela. Es un trabajo de historia oral, pero que la autora relata y escribe en primera persona. Entonces es muy interesante y es muy novedosa esa forma de escribirlo. También de tercero y cuarto de la ESO, Damián Guillén Micó habla sobre la pedanía de la Zafra, esa pedanía en el olvido. Y en tercero de bachiller, Diego Gil Navarro, que expone la biografía de Loli Fenor como hija adoptiva de Villena, por lo tanto, una lorquina villenera. Por último, el premio de arqueología, el resumen está muy bien, es un trabajo de investigación muy exhaustivo sobre el bronce final en el yacimiento de Peña Negra, en Crevillente, un yacimiento importantísimo para entender cómo fue ese periodo de transición al hierro, con influencias tanto atlánticas como mediterráneas en el comercio y en los modos de producción. Este está escrito por Irene Minader Antón y el último es el último trabajo del apartado de Historia e Investigación, es de Juan Pedro Muñoz Chico, en la especialidad científico-humanística, que trata sobre la colonia de Santa Eulalia, una historia patrimonial de largo recorrido. Lo que hace Muñoz en este trabajo es analizar aspectos de la colonia de Santa Eulalia, por un lado su origen y luego también el riesgo que tiene actualmente de desaparecer con el abandono que está experimentando. Con esto finaliza el apartado. Yo espero que disfruten y aprendan tanto como he aprendido yo y he disfrutado leyéndolo. Y nada más. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo creo que si alguien se ha preguntado alguna vez para qué se sigue publicando desde hace 70 años esta revista, la respuesta la tiene lo que acaba de exponer la directora del Museo Arqueológico de Villena. Ya solo por mantener esa importante nómina de investigadores de diferentes niveles, desde el universitario hasta el escolar, pasando por el aficionado, por el autodidacta, por mantener esa nómina de personas interesadas en hurgar en nuestra historia, en nuestra identidad como población, ya vale la pena el esfuerzo de 70 años. Además, la revista, que a mí me gusta llamar, la reflexión que me hacía el otro día es que, a pesar de tener 70 años, cada año sigue siendo joven, ¿no? Y sigue siendo joven porque no solo nos pone delante nuestra historia, sino que nos pone delante el presente y, de alguna manera, nos cuenta todo lo que esta ciudad, esta rica ciudad, da de sí en muchos aspectos de la vida cotidiana.
La revista en sus 70 años ha experimentado muchos cambios. Empezó siendo una revista de fiestas, donde el mundo cultural de la ciudad introducía pues artículos de investigación, también artículos de inquietudes culturales, pero donde el peso fundamental era la llegada de las fiestas de moros y cristianos. Con el paso del tiempo, y debido a la aparición de la revista Día 4 que fuera, y tras una pequeña convivencia de algunos años, pues yo creo que hay una decisión inteligente tomada por el entonces concejal de Cultura, Antonio Hidalgo, de mantener la publicación de la revista Villena, pero dándole un contenido exclusivamente cultural. Esta decisión nos ha conducido directamente aquí, a donde nos encontramos hoy, porque mantener la llama encendida de una revista que después ha sido anuario, ha ido incorporando a lo largo de los años la actividad sociocultural de la ciudad, pues yo creo que justifica también el hecho de que cada año se publique. Sin ser tan exhaustivo en el contenido de la revista, sí que voy a dar un pequeño repaso a aquellas partes que me parecen fundamentales para entender el importante papel que tiene esta revista. Si no existiera la revista, probablemente muchas de las cosas que pasan en nuestra ciudad pasarían desapercibidas. No sabríamos, por ejemplo, qué han hecho las dos bandas de música de esta población durante la pandemia, porque la revista es testigo del tiempo en el que vivimos también. Es decir, de alguna manera vamos a encontrar en sus páginas cómo la ciudad, no desde el punto de vista estadístico, científico, de cifras, sino desde el punto de vista emocional, cómo la ciudad ha ido viviendo, sobre todo en el último año, esta pandemia. Vamos a encontrar también aspectos de la vida que muchas veces, por el hecho de que no se publicitan o se circunscriben a un determinado mundo, no conocemos. Sería el caso de Ciudad Ciencia, de la que muchas veces los ciudadanos y ciudadanas no tienen noticia, salvo la comunidad escolar donde se desarrolla. Pero también vamos a descubrir los 15 años, la celebración de los 15 años de sede universitaria. O, por ejemplo, la importancia que tiene para esta ciudad la lucha por conseguir un nodo logístico, en un excelente artículo, desde mi punto de vista, que pone sobre el papel las pretensiones de esta ciudad con esta importante infraestructura. Se realiza también un merecido homenaje a un servidor público que nos dejó. Dos compañeros suyos de corporación dedican un artículo a José Tomás Molina Prat, concejal del Ayuntamiento de Villena, tristemente desaparecido. Y tenemos también cómo ha vivido, nos cuenta el grupo de danzas y el Foro Cultural de Salincornio, cómo han vivido la pandemia. Se da cuenta, por otro lado, de los 5 años de los premios de poesía Amalio Gran, o podemos ver de manera conjunta todas las fotografías premiadas en los diferentes concursos que el amigo Santi de Villena Cuéntame realiza a lo largo del año. Concursos de fotografía, evidentemente, que tienen un peso muy importante dentro de la población y que también se van a ver afectados por esta pandemia que todos padecemos. La directora del museo nos habla, dentro de la sección de cultura, sobre
los cambios que experimenta esa nueva infraestructura, ese nuevo museo que desde luego va a tener un peso, ya lo tenía, pero todavía más en la vida cultural de la ciudad. Y llegamos quizá a una de las secciones que yo creo que son, definen mejor la rica vida cultural de esta ciudad. La decisión tomada hace algunos años por el Consejo de Redacción de dedicar una sección a lo que Villena publica nos permite observar en su globalidad la capacidad, la cantidad de publicaciones de ficción, de no ficción, de ensayo, de discos y de vídeos que nuestra ciudad genera a lo largo del año. No es lo mismo que ahora ya no hay ni siquiera tiendas de discos, con lo cual ni en Amazon los encontraríamos, ¿no?, muchas veces. Pero esta revista nos da la posibilidad de encontrar todo lo que Villena publica. Los cambios, la revista en el número 70 ha cambiado, y ha cambiado significativamente. Por ejemplo, es el primer año que aparece sin publicidad. Son 240 páginas en las que ya no existe, ya no tiene publicidad. También es el primer año que tiene un diseño integral. Como sabéis, hasta hace muy poco se convocaba por un lado un concurso de portada y por otro lado se encargaba la impresión de la revista. Entendíamos que el diseño es un lenguaje, es una manera de expresar, y nos parecía mucho más coherente que todo formara parte de un conjunto. Es decir, si algo tiene Villena o también puede presumir de su fortaleza, es de tener muy buenos diseñadores, y yo creo que el trabajo que Brands ha hecho con esta revista es prueba de ello. Ya solo esa inquietante portada, sintética, que cada uno podrá interpretar lo que Brands ha querido decir con ella, pero que evidentemente hace referencia a la pandemia y a la necesidad de mantenernos fuertes, ¿no?, de nuestra fortaleza. Desde aquí, pues, el esfuerzo hecho por el equipo de Brands para agradecerle el esfuerzo hecho para llevar el proyecto a buen término. Pero también se plantea, se mantiene tener una línea editorial en el que diseño y contenido sean coherentes. Se mantiene la coherencia, por eso hay una parte que se dedica todos los años, tratamos de que la revista tenga una especie de monográfico. Este año ha sido la pandemia, en el cual dejamos, por un lado, en cuanto a contenido, dejamos fuera los tradicionales saludos e intentamos que nuestras autoridades responsables de la publicación se mojen y hagan artículos de la vida ciudadana, con lo cual ya es una revista sin saludos, es una revista, yo diría, con editorial de sus responsables, y hablan de la pandemia. Y a partir de ahí, pues desde diferentes ópticas, se habla del estado, de lo que decía antes, de transmitir el estado emocional de la ciudad. Pero una de las cosas que yo creo que tiene nuestra ciudad, de la riqueza de nuestra ciudad, es que siempre tiene cosas que decir, siempre tiene cosas que contar, de ahí su riqueza, siempre tiene cosas que celebrar. En este momento, si nos pudiéramos parar a pensar qué temas le podríamos asignar a la revista de los próximos 10 años, siempre encontraríamos aspectos interesantísimos sobre los que hurgar. Desde los 40 años de Semana de Cine, por poner un ejemplo, servicios municipales que fueron pioneros y a los que necesariamente también tendríamos que poner el acento en los próximos años, pero seguro que a cada uno de vosotros y vosotras se os ocurre que la revista Villena de los próximos años tendría que ser el testigo de alguna de las manifestaciones que se han venido
dando, que se van a dar. También un cambio que se produce a partir de esta revista se lo debemos, en cierto modo, a la pandemia, y es que nos ha permitido tener en la Casa de Cultura, gracias a los programas en CUJU, tener en la Casa de Cultura a 2 personas en un periodo de baja actividad a las que le hemos podido encargar que digitalizaran toda la colección de revistas de las que poseíamos ejemplares, en este caso la Casa de Cultura, con lo cual está digitalizado ya desde 1987 hasta esta que presentamos hoy. En los próximos meses, estamos acabando de estudiar la aplicación, habrá un servidor web solo de publicaciones digitales, tanto de la revista Villena como de los catálogos que la Casa de Cultura ha venido editando en los últimos 34 años, y estarán disponibles para que todo el mundo se los pueda descargar o para que todo el mundo los pueda disfrutar desde sus dispositivos. Es decir, por tanto, una anciana se convierte en una jovencita, es decir, sigue renovándose, sigue estando ahí. Pero lo más importante, y eso es lo que la mantiene viva, es la nómina de personas que todos los años nos aguantan que vea a la luz la revista y están dispuestos a que en cuanto les llamemos estarán para volver a participar. Creo que esa es la gran riqueza que tiene esta publicación, que siempre tiene personas dispuestas a escribir y a participar para que año tras año la revista vea la luz y, sobre todo, que sea interesante. Por mi parte, felicitaros, agradecer a quienes habéis participado vuestra paciencia, como decía, vuestra entrega, y únicamente, antes de que el señor alcalde cierre el acto, una cuestión de logística. La revista es gratuita, cuando salgáis se os va a entregar. Hemos realizado, hay una separación entre colaboradores, que tenéis una mesa expresa para recoger la revista, y otra cola para asistentes al acto que no hayan colaborado en la revista. Esto es únicamente con el tema de la pandemia, que no esperéis demasiado tiempo, guardéis la distancia y os podéis llevar la revista a casa. Muchas gracias y os dejo con Fulgencio Cerdán. Pepe, en primer lugar me quiero sumar al agradecimiento a todos y a todas por estar acompañándonos aquí esta noche en la bienvenida a la revista. Hace 70 años, muy pocos de nosotros estábamos aquí, y con mucha probabilidad dentro de 70 años no estaremos ninguno o habrá muy pocos. Esta es una realidad irrefutable que hace trascendente al acto de hoy, porque cuando no estábamos y cuando dejemos de estar, habrá algo que dará fe de los tiempos pasados, de los tiempos futuros, sin nosotros mismos, nuestra revista Villena. Hoy, 70 años después de su primer número, podemos entender muchas de aquellas cosas que vivieron nuestros antepasados hojeando estas páginas. Hoy recuperamos la edición de la revista Villena, que afortunadamente volvemos a ofrecer a la ciudadanía de Villena en una tirada, como se ha comentado aquí, especial, en la que se resumen 2 años, el año 2019 y el 2020. Seguramente el año pasado será un año para los historiadores un poco particular y con mucho sobre lo que investigar. Y afortunadamente va a tener material para hacerlo. Villena ofrece sin duda 2 elementos importantes. Uno, el que nos ha traído aquí esta noche, la compilación de las realidades vividas por todos nosotros y nosotras recogidas en estas páginas, y acordaros también un arca del tiempo que abriga testimonios de ciudadanos a nivel particular y a nivel colectivo que dentro de un siglo tendrá mucho que decir de estos últimos meses. Y creo que no se trata de ponerse trascendente
sino de valorar en su justa medida el trabajo que durante 7 décadas han hecho hombres y mujeres de Villena para sacar adelante, año tras año, esta publicación. Una revista donde está lo que somos, porque siempre he entendido que esta revista, lo que aquí se cuenta y se ha contado, es una parte de nosotros mismos. Porque estoy convencido de que la revista nos permite conocernos a nosotros y a nosotras como pueblo, como comunidad, como grupo humano, y en cierta medida confabularnos para seguir trabajando unidos por el futuro de nuestra ciudad, por nuestra tierra, por nuestra cultura, por nuestras instituciones, nuestras fiestas y nuestras costumbres. Como el día a día es tan frenético, tenerlo disponible en estas páginas, recogido y ordenado, considero que es todo un privilegio que pocas ciudades tienen. Y es por ello que tengo que dar las gracias, en primer lugar, a la concejala de Cultura, que aquí me acompaña, al director de la Casa de la Cultura y, por supuesto, a Laura Alcaraz, por su trabajo, que me consta que ha sido arduo, en sacar adelante esta edición especial, y a todas y cada una de las personas que habéis colaborado para llevarla a cabo. Es un trabajo coral, ya se ha dicho también, en el que todos y todas los que participan directa o indirectamente debemos estar satisfechos. En sus páginas, lo verán cuando lo tengan tranquilamente, está lo más sustancial de uno de los años más duros y complejos que hemos vivido. Hay un contenido rico y completo en otros aspectos, pero cierto es que este tiempo de pandemia lo ha contaminado casi todo. Solo quiero y deseo que en estos primeros 70 años de revista no sean los últimos 70 y que dentro de otros 70, esté quien esté, la revista siga siendo tan joven, tan robusta y tan completa como lo es hoy. Muchas gracias a todos y a todas y ahora a disfrutarla. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.